Acepté esta invitación fundamentalmente por dos razones. La primera, que admiro mucho el trabajo tan constante que está haciendo Sixto. Creo que en nuestro ambiente universitario ejemplos como el suyo son muy loables y que es muy necesario destacarlos. Este trabajo enorme que él está llevando a cabo, no solo en su especialidad estética, sino ahora fundamentalmente en teología natural o filosofía de la religión, como prefiere llamarla Swinburne, me parece realmente admirable. Y después porque admiro también profundamente la obra misma de Swinburne. Por mi parte, preferiría que la tuviéramos traducida completa, es decir, que Epistemic Justification, Mind, Brain and Free Will fueran por lo menos esas dos obras también traducidas por Sixto, como haya de ser, en San Esteban o incluso en las colecciones filosóficas nuevas de la Universidad de Comillas. Yo estaría encantado de que eso pudiéramos tenerlo ahí. Dicho esto, yo he aprendido muchas cosas de filosofía de la religión con Juan Martín Velasco. La aproximación que hacen los fenomenólogos de la religión a la filosofía de la religión es muy distinta de la que hemos oído esta tarde. Pero yo no estoy de acuerdo con mi maestro, con Juan Martín Velasco, en el hecho de que, como hace Swinburne, yo defiendo que entre filosofía y religión hay una profunda continuidad. Es decir, estoy contra el principio pascaliano de que haya una diferencia radical entre el Dios de los filósofos y el Dios de la religión. Y sin embargo, respecto de la obra de Swinburne, yo me encuentro en una situación que podría comparar con algo que conoce perfectamente Enrique, puesto que fue uno de los traductores de ese libro, con lo que dice Kant en sus lecciones sobre teoría filosófica de la religión, a propósito de la diferencia que hay entre lo que allí llama él ontoteología y la ético-teología que expone al final de esas lecciones. Es decir, a mí me interesa extraordinariamente el trabajo de Swinburne como la ontoteología para Kant, en el sentido de que supone un fundamental depurativo, un catártico, un canon incluso, de lo que uno debe poder pensar filosóficamente sobre Dios. Pero mi problema fundamental no está situado en ese nivel, sino más bien en el nivel de cómo es posible iniciar cualquier movimiento de la existencia hacia el reconocimiento de la existencia de Dios. Es decir, de la trilogía de Swinburne que está traducida, Fe y Razón es el libro que más me interesa, diría yo con mucha diferencia, porque en ese libro se tratan la cuestión del mal, la necesidad de creencias para muchísimos ámbitos de la vida y el modo en que las creencias se pueden relacionar con los argumentos filosóficos puros al estilo de esta teoría de la analogía que nos presenta él aquí hoy. Quizá voy muy deprisa o más o menos. Estoy resumiendo, estoy inventando. I should have it translated, but... Bien. Para que no sea tan lento, porque si no tendría que ir traduciendo cada proposición al inglés y hubiera sido interminable. Bueno, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en mi propia pequeñísima posición filosófica, yo diría, es cierto que la noción de Dios que tanto la filosofía como la religión, como la vida cotidiana, promueven es esencialmente la idea, ahora discutida esta misma tarde aquí por Swinburne, de el bien perfecto. No tanto la suma esencia. De esto justamente ayer pues tuve que discutir en Valladolid a propósito de la identificación entre ser y bien, y mi modo de pensar que esa identificación no se da plenamente. En cambio, sí, la noción de Dios es la noción de bien perfecto. Pero precisamente la noción de bien perfecto, la de esa forma que apenas podríamos llamar además persona, salvo por los argumentos que la fenomenología de la religión sí nos ofrece, en el sentido de que el bien perfecto no podría serlo si no hace una apelación a nosotros, un movimiento hacia nosotros, y un movimiento hacia nosotros no lo puede hacer una simple sustancia, sino precisamente una persona. Pero la cuestión es si podemos realmente hablar analógicamente del bien perfecto, o es un poco más difícil todavía de cómo lo hemos planteado esta tarde aquí. Porque ¿cómo podríamos hacer
verosímil que el bien perfecto existe. Si miramos nuestro mundo, pues es naturalmente la objeción fundamental que a la religión o al teísmo, o incluso quizá a la filosofía en general, le hace la sofística, le hace pues el hombre de la calle que piensa que los filósofos no hablamos de las realidades de la vida. Si miramos nuestro mundo, pues tendríamos más bien la impresión de que el bien perfecto es absolutamente, no ya imposible, sino inconcebible. Es decir, nuestro mundo está transido de males tan extraordinariamente grandes que casi podríamos decir, conocemos lo que son los males casi perfectamente malos, pero en cambio el poder hablar de bien perfecto, no sé, quizá resulte un sueño, una ilusión. A mí me interesa en ese sentido como argumento ontológico en negativo que usaba Simone Weil y que yo creo que es sumamente útil. El bien perfecto existe, claro que existe, no ves que no está en ninguna parte. Es decir, es tal su ausencia, es tal su carencia que entonces, precisamente por eso, decimos, no podemos vivir. Hemos llegado a la convicción bien difícil, es ahí el terreno que a mí más me interesa, no tanto, como digo, catártico, esta especie de ontoteología, sino más bien la ético-teología. El bien perfecto existe justamente porque no está en ninguna parte, porque las debilísimas analogías que podemos trazar respecto de él, o bien la belleza de la naturaleza, todo aquello que precisamente Simone Weil catalogaba como los síntomas del amor de Dios, ¿no? La única analogía posible sería justamente la santidad de un ser humano. Pero la santidad de un ser humano no es tampoco un bien en el sentido corriente que el filósofo normalmente preferiría adoptar, porque el grado de santidad máximo lo representa la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es precisamente algo que no solo no podemos desear, sino que no debemos desear. Es el bien más perfecto que se haya podido realizar en la tierra, pero es justamente algo que no podríamos decir que nosotros tenemos como un objetivo en la imitatio Christi de ninguna manera. Es algo solo reservado, precisamente para la divinidad. Es de suponer que quizás Swinburne ofrezca todavía algún tratado más sobre la teoría trinitaria, sobre la encarnación, sobre problemas que aún son decisivos para pensar justo las paradojas escandalosas del cristianismo. Siempre una expresión de Kierkegaard, sin por eso recurrir a los filósofos existencialistas directamente y meterme en el grupo de las personas que, según Swinburne, pues están un tanto fuera de la pureza del problema. Pero sí creo que justamente esa presencia de un bien cuya santidad es, para decirlo en términos corrientes, infinitamente mayor que la de un martirio. Infinitamente mayor, por ejemplo, incluso que la entrega, y es así como se descubre la noción de Dios en la filosofía occidental, que la entrega de Sócrates a su causa, por la cual es perfectamente posible morir porque se ha reconocido, verdad fundamental para todo teísmo, que únicamente el mal que se hace y no el mal que se recibe debe llamarse mal, y que por tanto la muerte no es un mal. Descubrir que la muerte no es un mal es, si eso alguien puede descubrir, lo que no es solamente, desde luego, pensando, sino actuando, comprometiéndose hasta el fondo, haciendo que la afectividad responda por completo a la razón, consiguiendo que la afectividad obedezca a la razón, que es el milagro que la filosofía debe proporcionarnos. Si eso se puede conseguir, entonces descubrimos filosóficamente la posibilidad de un bien mayor, superior al peligro de la muerte, de una libertad que es capaz de afrontar lo que aparentemente son las mayores insidias y las mayores amenazas del sufrimiento en el mundo, pero con eso no hemos hecho todavía un ejercicio suficientemente profundo en la dirección de la noción de un bien perfecto divino, trascendente, cuyo único nombre podría ser amor, y precisamente amor y bien en sentidos plenos y perfectos no los encontramos en nuestro mundo. La mayor de las dificultades para la analogía yo creo que están en la cuarta vía.
Una cosa es encontrar casos de santidad aquí, otra cosa es encontrar algo así como la cruz. Una cosa es encontrar estados de profunda dicha en este mundo y otra cosa es pensar en la posibilidad de un cielo donde nuestro deseo de él sería una impurificación de él. Sería un apego, un término también muy caro a Simone Weil, un attachement que nos impediría la auténtica noción de lo que es el bien perfecto o el estado de un ser humano puesto ya en relación con el bien perfecto. Quiero decir, el cielo, en la representación inmediata y que personas que no filosofan también pueden tener, debe ser purificado hasta el punto de poder decir: no tengo que reconocer el cielo bajo la figura de la inmortalidad personal, de mi presencia allí, de mi disfrute de aquello. Es decir, no solamente la cruz no es un objeto deseable, sino en cierto modo el cielo tampoco. El cielo está más allá de nuestros deseos, está más allá de nuestro apego posible. Esas creo yo que son las mayores dificultades de una teoría de la analogía, en realidad. Lo que pasa es que esos fenómenos nos llevan a la cuestión que yo creo que es la más importante y es por la que yo, con todo el apego, la afición que puedo tener a los libros de Swinburne, traduje uno precisamente, el más sencillo. Yo no soy tan trabajador como Sixto, evidentemente. Entonces, pues, y además me ayudé, era un hijo mío, con lo cual lo hicimos entre los dos el trabajo. Pues, a pesar de toda esa admiración, a mí me sigue pareciendo que toda la región en la que se juega aquello por lo que un hombre empieza a pensar, por lo que un hombre tiene que empezar a hacer alguna clase de conversión respecto de este mundo. Esa conversión es religiosa o es filosófica o es simplemente moral y entonces a la larga será filosófica y teológica o ateológica. Pero eso, los pasos por los que uno empieza a pensar y empieza a criticar radicalmente este mundo, me parece que son las cuestiones en el fondo teológicamente más relevantes. No digo que queden fuera del alcance de las discusiones del estilo de la que hace Swinburne, pero creo por eso que, sin pasarnos inmediatamente del lado de filosofías que no cumplan con las reglas de la argumentación de manera sólida, es ahí donde precisamente tenemos las dificultades mayores. Y por eso a mí me sigue pareciendo que es útil recordar que, en definitiva, la posibilidad del cristianismo es la más difícil y la más ardua de todas las posibilidades. Que eso implica no únicamente un movimiento racional, ya un movimiento racional tan fuerte como el que hace Swinburne es de una dificultad estupenda y es un catártico de nuestra existencia extremadamente útil. Pero para que se abra la auténtica posibilidad del cristianismo, cuando reconocemos que la imitatio Christi es una posibilidad muy, nebulosa y difícil, porque no podemos llevar hasta el extremo esa imitación, ya que los objetos últimos de ella, el cielo, la cruz, no son bienes como los, análogos a ningún otro bien que nosotros conozcamos, pues entonces la verdadera dificultad es esta. Tenemos que plantear el acceso al cristianismo y la permanencia en el cristianismo como, las cosas más difíciles que hay en el mundo, las más valiosas y las más difíciles. Es muy difícil razonar tan clara, profunda y consistentemente como Swinburne, pero es también muy, muy, muy difícil existir cada día con la lucidez que requiere una responsabilidad terrible por la acción de cada momento. Es decir, no solamente obtener una estupenda teoría sobre el bien, sino hacer que afectivamente, de alguna manera, así como se decía en francés, pues el métier entra en el propio cuerpo, pues hacer que nuestra vislumbre del bien perfecto llegue a convertirse también en carne nuestra. Esa es la dificultad. Y es una dificultad que afecta también a la filosofía, porque si no, la filosofía, cuando piensa sobre estos temas, lo que haría sería pensar en vacío. Sería ofrecer un juego como el que yo recuerdo en la época en que volvían a España los trasterrados. No recuerdo a Juan David García Vaca comentar en alguna ocasión que a él le encantaba jugar a la teología tomista. No me acuerdo con quién jugaba, con alguien tan no tomista como él y tan no cristiano como él,
pero me parecía que era extraordinariamente divertido, porque, hombre, en vez de jugar al ajedrez, empezar a distinguir la menor y empezar a... En fin, pues que era estupendo, ¿no? Que puede ser uno un aristotélico semicristiano de una manera estupenda, porque es muy divertido. Pero evidentemente esa falta de compromiso existencial no puede ser la filosofía. De manera que esa es no mi crítica ni nada por el estilo, sino únicamente mi manera de permanecer en la filosofía, también leyendo a los filósofos continentales, cum mica salis o cum mica rationis. Gracias. Well, I understand that you rightly stressed the abstract and game-playing nature of my philosophy. That is true. But people are very worried about whether religion is true or not. Much more so in our century than in many earlier centuries. They are very impressed by science, which is giving a wonderful picture of the world. And they would, of course, like religion to be true, but they see enormous difficulties in this supposition, given the success of science. And what I have tried to do, as I think you said, is to spell out in this volume, in as clear a way as I could, just what it means to say there is a God, and to give arguments for supposing that this is a coherent supposition, if we choose words differently. Which, of course, isn't this isn't the primary worry of ordinary people, but it is very much the worry of many professionals. And then, in the existence of God, go on to show that there are very good reasons for believing in God, because that explains the thing. It explains science itself. It explains the success of science. And science tells us that every atom in the world behaves in exactly the same way, and it says, well, that's how it is. And it seems to me any rational inquirer says, look, you can't have an enormous coincidence and then say that's how it is, if there is an alternative explanation of why there is an alternative. So, well, by adding arguments and more arguments of that sort, I argued that all our rational criteria do lead us to explain the existence of God, the existence of the world by the existence of God. And that, of course, means a God of a certain kind. And that's why I needed to explain in the first volume what the kind was in order to say why the evidence from the world leads to a God of that kind. And then, of course, I believe you rightly stressed, religion involves commitment. But it would be silly to commit oneself to something that was almost or certainly false. On the other hand, it might be very sensible to commit oneself to something which might or might not be true, but which is, if it is true, is offering such a good that it's worth pursuing it, even at the risk of losing it. And the good offered by religion is not just the afterlife, it's the good of living a certain sort of life in this life, which wouldn't be very good if there is a God, because God would make sense of why it is a good thing for us to live this holy life. And that is what Christianity is offering, and indeed other rival religions are offering to people, not the certain answer to difficult metaphysical questions, but the opportunity of living a very worthwhile life, which wouldn't be worth
living unless there was a God of this kind, and worth taking a risk that there might not be a God living of this kind. And so it makes sense of, just because there's a reasonable probability that there is such a God, that it makes sense of that making that commitment, which it otherwise would not do. And of course, I entirely agree with you that in order to motivate the commitment, one has to bring out just why it's a good sort of life and what are the immense attractions of that life. And I believe you mentioned the sanctity of the life of Christ and the beauty of nature, things like that. You brought out what the goodness of the life would consist in by bringing out these facets of goodness, and thereby made it attractive for someone to risk everything to get that sort of life. And I agree there are two parts of apologetics. Indeed, I said this in Faith and Reason. First, to make it reasonably probable that it's all true, and that was the coherence said what all is, the existence of God, say that probably it's all true. And the other part of apologetics is to say what it offers in the way of the worth it would make a certain sort of life in this world, as well as in the world to come, enormously worth having, that it would be worth risking all to live this sort of life, which would only be worthwhile living if, in fact, there is a God. And so, the second kind of apologetics, which we also need, is to make the Christian ideal attractive. And yes, I entirely agree, that has to come in. But also the first has to come in, because however attractive this life would be if there is a God, it needs to be shown there's a reasonable chance there is a God, otherwise it's a silly thing to do. So I accept your positive point, but in the hope you might accept some of my positive point. My youth was John Mackey's Miracle of Faith, yes. For example, a model for natural theology, and you have broken this model fully. So this is very admirable. No sé si se ha oído o no, pero en fin, puede que no. Bueno, supongo que se habrá más o menos seguido el argumento de Swinburne, digamos, aceptando las lecturas que hacía Miguel García Baró, pero señalando que efectivamente para que el compromiso surja y todo esto, efectivamente tenemos que mostrar que es razonable creer en este Dios y, bueno, en cierto modo, digamos, mostrar la razonabilidad, en cierto modo, siguiendo un poco el modo de argumentar, como dijo al principio, de las ciencias, en cierto modo también, ¿no? En alguna ocasión, no sé si esto ya resume lo que ha dicho, pero vamos, va en esta línea, me dijo que había tenido que empezar a argumentar de este modo porque en Oxford, si no se argumenta de este modo, nadie te va a escuchar. De tal modo que había que mostrar la razonabilidad del cristianismo, que es en cierto modo lo que ha tratado de hacer en la coherencia del teísmo, y el hecho de que es más probable que improbable que exista un Dios de este tipo que hace que la vida efectivamente sea digna de ser vivida en la existencia de Dios. Y como veis es un resumen muy breve y seguramente me he inventado algo, más allá de resumir, ¿no? So I made a brief summary. Que es absolutamente admirable que, por ejemplo, él haya roto con, por ejemplo, el modelo de John Mackey, que cuando éramos muy jóvenes, pues su Miracle of Theism, en donde defiende que el único milagro que hay en el mundo es que haya teístas, ¿no? Bueno, pues que eso haya podido ser reducido en Oxford o roto definitivamente me parece absolutamente admirable, claro que sí.